Mariano Cosolino es economista y casi siempre lo molestamos por alguna cuestión, en este caso para hablar un poco sobre el tema. Mariano, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto. Facundo Inseña lo saluda aquí en Radio Ciudad. Hola Facundo, buen día. Bueno, hay mucha repercusión por este anuncio que hizo Sergio Massa ayer, pero en lo particular, ¿representa mucho del sueldo el impuesto a las ganancias, por ejemplo? Mira, el tema con el impuesto a las ganancias, si uno hace un análisis histórico más que nada, ha tenido una evolución de que, por ejemplo, en el 2003 lo pagaban alrededor de 400.000 personas, tuvo un pico allá por 2013 que llegó a casi 2,5 millones, después bajó en el 2014 a 1 millón de personas y después en toda la era Macri empezó a subir y volvió a llegar a 2 millones. Y en el 2020, 2021, ahí este gobierno empieza a hacer algunos ajustes para que empiece a bajar y se mantuvo, empezó a bajar, año a año y ahora llegó a más o menos unas 700.000 personas, 800.000 personas que pagan este impuesto. Generalmente el problema de este impuesto, más allá de la discusión que vos decías recién, si lo tienen que pagar o no, siempre ha sido el mejor impuesto, si se quiere, entre comillas, como decía Spert, porque es un impuesto proporcional o es progresivo. Lo pagan aquellos que, se paga sobre la ganancia, no sobre el tipo de actividad que uno tenga. Por ejemplo, el IVA o ingresos brutos, vos lo pagás por el total que vos ganes, no tu ganancia, sino cuánto facturás. Claro. O el IVA, por ejemplo, de una lapicera, lo pago yo, lo pagás vos, o lo puede pagar Messi sobre la lapicera, pero no importa, todos pagamos lo mismo sobre el mismo concepto, independientemente de cuánto ganemos, ¿bien? Entonces esos son impuestos muy regresivos y bastante malos para la economía. El problema con el impuesto a las ganancias han sido dos. El primero es esa discusión de decir si el salario es ganancia. Claro. Y eso ha sido la diferencia contra las empresas. O sea, nadie discute el impuesto a la ganancia contra las empresas, pero sí con lo que se le llama el impuesto de cuarta categoría, que es lo que están viendo ahora, que es los salarios. En general, todo el mundo está de acuerdo en decir que en general no se debería cobrar impuesto a las ganancias al salario, salvo en las excepciones de aquellos que tienen salarios muy altos. El problema en general ha sido que la actualización del mínimo no imponible siempre ha sido muy discutida. Hay muchos gobiernos que no la aplicaban. Entonces, ¿qué pasaba? En contextos de inflación, te aumentaban el salario, pero en términos reales vos no tenías más salario, pero empezabas a pagar ganancias. Entonces, el salario real, digamos, el neto que te tocaba, pasaba a ser mucho menor, pero vos no tenías más salario. Y si no aumentaban los mínimos no imponibles en conjunto con la inflación, pasaba esto de que por ahí en épocas había 2 millones de personas pagando ganancias, lo cual era una locura. Claro. Porque mucha clase media, y en algunos casos clase media baja, empezaban a pagar ganancias, pero no eran tipos re ricos, digamos, de la parte alta de las ganancias. Bueno, esas han sido las discusiones históricas. Sí. Ahora lo que habría es un cambio radical, porque solamente el 1%, el 0,88% de los trabajadores pagarían. Pasaríamos, sí. El cálculo era que para fin de año iban a pagar los 890.000 personas, de las cuales solo la terminarían pagando 90.000, le cambiarían el nombre, dirían un impuesto de mayores ingresos sería, con un régimen simplificado, y por hoy ganancias es un poco más complejo, hay que ver cuestiones administrativas, hijos y demás. Al parecer, obviamente no se sabe la letra chica, sería un régimen mucho más simplificado, que solo lo pagaría ese porcentaje de la población. Ajá. Lo cual obviamente redundaría, para que más o menos lo tengas en cuenta, es que aquellos trabajadores de ingresos que pagan ganancia, pero tienen ingreso menor, más o menos, hoy por hoy un trabajador de entre 500 y 600 mil pesos de neto, u 800 mil pesos de bruto está pagando ganancia, y
para ese trabajador redundaría más o menos en un 21% más de ingresos netos. Ajá. Para trabajadores de más de 1 millón de pesos, entre 1 millón y 1,5 millones, el aumento sería mayor, sería de 27% más de ingresos. Esto porque mientras más ganas en ganancias, la alícuota es más alta, entonces obviamente beneficiaría aún más a aquellos trabajadores de ingresos entre 1 millón y 1,5 millones, 1.700.000, que es el tope que han puesto, que son 15 salarios mínimos, que llegaría a 1.700.000 el mínimo no imponible. Entonces el aumento sería bastante importante, obviamente, más allá de los aumentos de sueldo que pueden haber en estos meses, pero entre un 20 y un 30% mejorarían los salarios de aquellos trabajadores que hoy por hoy están pagando ganancias. Claro, o sea, el que menos paga o los que cobran un sueldo ahí justo por encima del mínimo no imponible, se les va a mejorar en 150.000 pesos aproximadamente. Exactamente, más o menos, que eso sería esos 20% que te estaba diciendo, 20%. Claro. Es un número importante, ¿no? Es casi un sueldo, bueno, un sueldo de en algunos rubros, por lo menos. Sin duda. Aparte, si nosotros tenemos en cuenta los aumentos que va teniendo los salarios, no han habido aumentos así tan grandes del 21%, y a su vez a estos aumentos le puede llegar un aumento de salario normal que van a tenerlo con las paritarias, porque se supone que esto, vamos a ver cómo se negocia después. Claro. Porque si este aumento después los empleadores no quieren pagar más porque tuvieron este aumento, pero pues del bolsillo del empleador no sale esto, hay que ver cómo se maneja, ¿no? Obviamente en las paritarias, pero se deberían seguir aumentando los salarios, tratando de que los aumentos estén cerca de la inflación, y bueno, obviamente que esto redundaría en una mejora importante o muy importante para los trabajadores en cuanto a ganancias, obviamente. Claro, esto, Mariano, la plata del impuesto a las ganancias, ¿cuál era el destino, por lo menos de este rubro en particular, que es de los trabajadores, de los sueldos de los trabajadores? ¿Qué hacía el Estado con esa plata o hacia dónde iba? Porque eso también es un poco lo que ha generado la discusión de ayer, ¿no? Bueno, el tema es obviamente que en la mayoría de los casos nadie discute que este impuesto no se debería cobrar, al menos a trabajadores de menos de 1 millón de pesos, estaban todos de acuerdo que no se le debería cobrar 1,5 millones de pesos, y eso en lo conceptual está bien. Obviamente que estamos en un país con déficit fiscal, con un gran déficit fiscal, que todo el mundo está haciendo el esfuerzo, todos los candidatos hablan de que tienen que achicar ese déficit fiscal porque te genera inflación. Uh-huh. Y vos vas a tener ahora una caída en la recaudación por esta cuarta categoría, insisto, no por todo, porque el impuesto sí quedaría, pero lo que se cambia es la cuarta categoría. Sí. Que es alrededor, lo que calculan es que es un 0,6 del PBI. Estamos hablando que nosotros tenemos un déficit fiscal del 3, esto elevaría un 0,6, uh-huh. y según lo que han adelantado, porque insisto, todavía en los detalles no lo tenemos, que esto lo querían cobrar parcialmente con el impuesto país a las importaciones. Uh-huh. Pero el impuesto país a las importaciones hoy por hoy estaba recaudando más o menos unos 110.000 millones de pesos, y se supone que la caída por este impuesto sería de 700.000, 800.000 millones de pesos. Entonces, bueno, ahí los números no estarían cerrando con lo que ellos están diciendo de cuánto, de que hay un equivalente, hay una diferencia de 600.000 millones de pesos, que habrá que ver si pasa a ser más déficit, si va si es emisión, bueno, esa es la gran duda y ese es el gran inconveniente que puede tener esta decisión, obviamente. Entonces, claro, bueno, veremos esto cómo impacta, porque obviamente si se redunda en más déficit, no tenemos cómo pagarlo. Claro. Y cualquier opción para pagarlo ya vemos que no es muy buena para la salud de la economía. Sí, porque también se planteó eso, ¿no? De esto se va a terminar resolviendo con más emisión, bueno, y la consecuente inflación y todo lo que viene pasando, ¿no?
Después el uso de este impuesto, bueno, no tiene no es específico el uso del impuesto a las ganancias, obviamente. Ajá. Que eso va tanto para las provincias como para el gasto de la nación a la masa coparticipable. Uh-huh. Así que bueno, no tiene un uso específico, obviamente se utiliza para que cada jurisdicción lo gaste en lo que considere mejor. Claro, porque ayer también, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dijo eso, que era una medida irresponsable por parte de Sergio Massa porque formaba parte del dinero que se coparticipa a las provincias. Claro, más o menos. Bueno, eso depende ya de cada provincia. Por ejemplo, en el caso de San Luis, que nosotros tenemos que la copa es aproximadamente un 75-80% de la recaudación total de la provincia. Uh-huh. Bueno, obviamente implicaría una merma en el porcentaje del que le corresponde a la copa a San Luis. Entonces también le bajaría la recaudación, no solo en la parte de la nacional, sino a las provincias. Pero bueno, habrá que ver y cuando ellos dicen que a su vez lo quieren pasar con un impuesto de que es a las importaciones, un impuesto país, hay que ver cuánto se coparticipa de eso. Pero bueno, en principio los números no cerraban a priori, y lo que haría es tener más déficit fiscal. Hay que ver exactamente si en el proyecto, cuando lo manden, va a haber alguna otra diferencia, si va a haber un aumento de alícuotas de otro impuesto. Uh-huh. La verdad que esa parte no la han adelantado. A mí no, al menos lo que uno ha leído, no cierra con lo que quieren recaudar con respecto a la caída de la recaudación que van a tener por la quita de este impuesto de cuarta categoría. Claro, no se sabe todavía de cómo se va a compensar esto, pero bueno, está el tema, justo lo que planteaba Mariano, del déficit fiscal, ¿no? Que ya hay déficit fiscal, esto lo profundiza un poco más, y lo que todos los candidatos están diciendo de cara a futuro, bueno, esto hay que resolverlo. Veremos cómo se termina haciendo, ¿no? Porque es algo que hay que buscarle una solución de una buena vez. Sin duda, porque aparte el miedo en general de todo es que esto en qué termina, más emisión en un contexto de una inflación de más del 120, teniendo en cuenta que esto se supone que a su vez esto tiene que ser una medida que venga a paliar una inflación que vamos a tener arriba del 10%, 12% o 13% este mes, que va a ser una inflación histórica desde la convertibilidad hacia esta parte. Y bueno, viene a compensar esa parte, viene a trabajar sobre esa parte, pero una de las razones de la inflación es obviamente que es el déficit fiscal y la emisión. Entonces, si vamos a tener más emisión culpa de esto, es una manta corta, digamos, como quien lo dice, pero bueno. Sí, es como está el anuncio, todavía falta conocer un poco más, ¿no? De qué se proyecta con esto. Se supone que está analizado el tema, pero bueno, veremos, ¿no? Pero bueno, en la práctica lo cierto es que esto va a estar a partir de octubre. Sí. Este año lo van a hacer por medio de un decreto, hasta diciembre es por medio de un decreto, y la idea es que a partir del año que viene sea por ley, por eso va a salir con un proyecto de ley. Se va a actualizar en enero y julio, o sea, estos 15 salarios mínimos lo van a volver a analizar todos los enero y todos los julio para ver cuánto es el monto. Según lo que también dijeron, que el 22% para las zonas desfavorables se va a mantener. Esto, para que se entienda, es para todas las personas que viven abajo de la Pampa. Ajá. Ellos tienen que los conceptos deducibles y el mínimo no imponible aumentan un 22% por estar en una zona que es desfavorable. Entonces el mínimo no imponible para las personas que viven abajo de la Pampa sería un 22% más de ese 1.700.000, uh-huh. Como así los conceptos deducibles. Y esos son los detalles que han adelantado. Después, habrá que ver exactamente cómo queda lo otro. Después dijeron que no afecta jubilaciones y pensiones, pero después dijeron que sí afecta jubilaciones y pensiones de las superiores o la de privilegio. Después dijeron que solamente va a afectar a los CEOs o directores y demás, entonces no se sabe si es taxativo
o solamente es porque suponen que los CEOs ganan más de 1.700.000. Bueno, hay detalles que como que adelantaron, dijeron cosas, pero no se sabe exactamente cómo lo van a reglamentar, ¿no? Claro, claro. Bueno, habrá que ver cuando salga el decreto y sobre todo cuando se presente el proyecto en el Congreso, porque esto es como un puente, como se dijo ayer, de acá hasta enero de 2024, y para el ejercicio fiscal del próximo año habrá ya modificaciones en el Congreso, ¿no? Se supone que debería ser la aplicación debería ser más o menos la misma, obviamente que va a cambiar porque en un caso se quita, de acá a diciembre yo supongo que lo que cambia es el mínimo no imponible, se aumenta de esa manera. Claro. Sí, y en el 2024 lo que van a cambiar es la ley, según se dicen, quitando directamente el mínimo no imponible. O sea, ambas cosas llegarían a lo mismo, pero serían escritas de una forma muy distinta, porque en la otra quitarías el impuesto de cuarta categoría, crearías otro, claro, que es el que le llaman de mayores ingresos. Pero bueno, en principio todo eso es especulativo porque bueno, no se sabe, no tenemos la letra chica ni del decreto ni del proyecto de ley, así que bueno, pero eso más o menos han dicho. Claro, muy bien. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos ha permitido clarificar un poco sobre el anuncio que hizo ayer el candidato presidencial y ministro de Economía. No, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hasta luego. Mariano Cosolino, economista.